Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Sesión 4, la planeación estratégica en la gestión del riesgo ocupacional a partir de su priorización. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Zanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse y vamos a comenzar nuestro seminario. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Permíteme un segundo. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en nuestra ruta del conocimiento, sesión 4. Hablamos en la sesión anterior de políticas, desde, pues, la secuencia es manual como ruta de cumplimiento de estándares mínimos y gestión del riesgo, políticas, es decir, definir el norte, hacia dónde vamos, y hoy vamos a hablar un poquito del cómo, es decir, qué podemos hacer y cómo alcanzar la meta que nos proponemos. Vamos a comenzar con una frase de Sun Tzu, que es estratega militar y filósofo chino, que nos dice: si envías refuerzo a todas las partes, en todas partes serás débil. Es decir, debemos enfocar nuestros esfuerzos a donde tenemos una mayor oportunidad de mejora o identificamos una mayor cantidad de debilidades de nuestro sistema. Como objetivo general, tenemos que proponer actividades que permitan implementar los principios de la planeación estratégica a la gestión del riesgo laboral, con el fin de alinear la maximización de resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a la estrategia de negocio, teniendo en cuenta la priorización obtenida en la valoración del riesgo. Como objetivos específicos, pues tenemos priorizar el riesgo como insumo para la planeación estratégica en la gestión de este, establecer los pros y los contras en diferentes acciones que se utilizan para abordar el riesgo y articular la gestión del cambio a la planificación estratégica en la gestión del riesgo. Démonos cuenta que hemos hablado de gestión de cambio en las últimas 2 sesiones. ¿Por qué creen que es esto? Porque la gestión del cambio, como lo vimos desde uno de los seminarios de esta comunidad del año anterior, es el que nos permite identificar oportunidades y amenazas que son que son necesarias también para la estrategia del negocio y para la sobrevivencia de la empresa. Entonces, pues desde estos aspectos, la gestión del cambio va a estar presente en muchos de los conceptos que vamos a aplicar para la gestión del riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la resolución 0312 del 2019. Antes de dar inicio a nuestra sesión de hoy, pues vamos a hacer nuestras preguntas del sondeo como acostumbramos, para lo cual Claudita nos va a ayudar. Claudita, ¿nos ayudas, por favor? Muchas gracias, ingeniero Joseph. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realizará 2 veces a lo largo del evento,
Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando así a conocer el objetivo del sondeo, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. La aceptabilidad del riesgo está incluida en A, la valoración del riesgo, B, el histórico de accidentes en la empresa, C, la evaluación de los riesgos, D, la elaboración del plan de trabajo. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, la valoración del riesgo con un 29%, B, el histórico de accidentes en la empresa con un 15%, C, la evaluación de los riesgos con un 27%, D, la elaboración del plan de trabajo con un 29%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Los riesgos se priorizan a partir de A, el nivel de consecuencias, B, el nivel de exposición, C, el histórico de accidentes, D, el nivel del riesgo. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el nivel de consecuencias con un 11%, B, el nivel de exposición con un 23%, C, el histórico de accidentes con un 11%, D, el nivel del riesgo con un 55%. Continuamos así con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Dentro de las acciones a implementar como parte de la planificación estratégica se tienen A, actualizar de matriz de peligros y definir indicadores. B, seguridad basada en el comportamiento y gestión de cambios. C, actualización de matriz de peligros y gestión del cambio. D, seguridad basada en comportamientos e indicadores de gestión. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, actualizar de matriz de peligros y definir indicadores con un 35%. B, seguridad basada en el comportamiento y gestión de cambio con un 8%. C, actualización de matriz de peligros y gestión del cambio con un 32%. D, seguridad basada en comportamientos e indicadores de gestión con un 24%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria. Perdón, Claudita, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestro seminario para aclarar conceptos. Primero vamos a hablar de la priorización del riesgo ocupacional. Entonces, cuando hablamos de la priorización del riesgo ocupacional, nos tenemos que ir, pues aquí lo voy a tomar, voy a comenzar como pues ya lo hemos hecho en otros seminarios, con GTC 45 y los elementos de la GTC 45 para la priorización del riesgo. Aquí les comparto el diagrama de flujo que tenemos precisamente para esa valoración del riesgo. Y en la definición del instrumento y recolección de la información, pues aquí hablamos que ya estamos definiendo a GTC 45, que es nuestra metodología. La identificación de los peligros, pues ya los tenemos claros, lo que son los peligros físicos, lo que son los peligros desde higiene, los peligros desde seguridad industrial, ergonomía y psicosocial. Se identifican los controles existentes y se evalúa el riesgo. ¿Dónde vienen los criterios de la aceptabilidad del riesgo? En la valoración. Entonces es importante identificar y aclarar que el riesgo se evalúa. ¿Me están escuchando bien, Clau? Sí, Inge, yo te estoy escuchando bien. Sí, señor, yo te estoy escuchando. Perfecto. Si pierdo la señal, me avisas porque es que me acaba de salir un anuncio que tenía problemas de señal, por favor. Claro que sí, claro que sí. Ok. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de evaluar el riesgo, es asignarle esos valores al nivel de deficiencia, al nivel de exposición y al nivel de consecuencias. Cuando ya hacemos esa ponderación en cuanto al valor como tal del riesgo, es cuando definimos los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo y definimos qué es el riesgo aceptable y qué no es riesgo aceptable.
En ese orden de ideas, pues vamos a recordar metodología GTC 45, específicamente en lo que es la determinación del nivel de riesgo, donde el valor que obtenemos desde cuando multiplicamos, o sea, el producto de lo que es la probabilidad por la consecuencia, nos da unos valores. Entonces, quiero recordar un poquito las ecuaciones que se utilizan para determinar ese nivel de riesgo. Entonces, como tenemos aquí en esta tablita, nivel de riesgo es igual a nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Pero nivel de probabilidad es nivel de deficiencia por nivel de exposición. Por lo tanto, el nivel del riesgo realmente es el nivel de deficiencia por nivel de exposición por nivel de consecuencia. Pero miremos y enfoquémonos al riesgo 1. El valor más bajo para estar en riesgo 1 o en nivel de riesgo 1 es 600. Pero ¿cómo vamos a obtener ese 600? Lo podemos obtener desde teniendo en cuenta consecuencias en 100, en 25 o en 60. Si tenemos el nivel de consecuencia en 6, el nivel de en 100, pues el nivel de probabilidad desde que ya llegue a 6, pues ya vamos a tener un riesgo 1. Para obtener un nivel de probabilidad en 6, podemos tranquilamente tener un nivel de eficiencia en 6 y un nivel de exposición en 1. La exposición muy baja, pero la eficiencia en nivel medio. Pero también podemos tener un nivel de eficiencia en 2 y un nivel de exposición en 3. Entonces, démonos cuenta que realmente cuando tenemos un nivel de consecuencia en 100, no tenemos mucho para dónde movernos. Pero si tenemos un nivel de consecuencia en 60, que es más bajito, pues ya tenemos un nivel de probabilidad en 10. Y para tener un nivel de probabilidad en 10, pues tampoco tenemos mucho donde movernos. Realmente donde tenemos para movernos es cuando el nivel de consecuencia es 25, que ya el nivel de probabilidad es 24, que ya tenemos un poquito más para donde movernos, o cuando tenemos el nivel de consecuencia en 10. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque en ya son muchas tendencias y, bueno, diferentes momentos de la vida. Un nivel de consecuencia, todas las empresas y desde la gestión, no sé en qué momento se habló que no podemos tener un nivel de riesgo 1. Y que no podemos tener un nivel de riesgo 1 porque nos dicen que la situación es crítica y que debemos suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Y entonces es aquí donde empieza el peligro de este significado, porque es que no podemos suspender actividades, porque en ese suspender actividades, ¿hasta qué punto estamos parando la empresa? Diferente a hablar de intervención urgente. Claro, debemos hacer una intervención urgente para bajar el de riesgo, bajarlo a un nivel 2. En muchas ocasiones, muchas ocasiones, pues por el peligro como tal, las características del peligro inherente, pues vamos a bajarlo si encontramos y démonos cuenta, el nivel de riesgo 1, que es el nivel de la situación crítica, va desde 600 a 4000. Entonces, hay riesgos que, por ejemplo, hablemoslo desde riesgo público para una empresa de mensajería. Pues el riesgo público, la calificación del riesgo público siempre va a estar en 100. Y va a estar en 100 porque a un mensajero, ¿sí? Vámonos, sector manufactura, logística. Cuando hablamos de logística, hablamos de distribución. Y si hablamos de distribución, también estamos hablando de riesgo vial, de seguridad vial y riesgo público. Pues vamos a tener que la consecuencia va a ser 100. Es que el histórico me dice que nunca ha habido un accidente vial que genere muertos. Entonces, ahí es donde definimos. El criterio es el histórico del accidente o el histórico de accidentes de la empresa o la
el peor escenario posible. Es eso lo que también tenemos que tener en cuenta y definirlo claramente desde la metodología, desde la definición del instrumento. ¿Cuál va a ser el criterio para definir nivel de consecuencias? ¿El histórico de antecedentes de la empresa o la situación o el peor escenario? El peor escenario de un evento por seguridad vial es la muerte, al igual que en riesgo público, al igual que en trabajo en alturas, ¿sí? Entonces, es importante que lo definamos y lo tengamos en cuenta. Porque a partir de esa definición, pues vamos también a encontrar y a definir nuestros niveles de riesgo. Tenemos que en esa aceptabilidad del riesgo, pues el nivel de riesgo es el único que dice no aceptable. Y entonces miren que si bien la tabla 8 habla del significado del nivel de riesgo, y por eso subrayé aquí suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, es muy difícil tener bajo control algunos riesgos. Este es el mensaje que quiero dejar. Y aquí en el significado de la explicación nos dice situación crítica, corrección urgente. Es decir, tenemos que hacer la gestión del riesgo según corresponde. Y ya en el nivel 2 nos habla de no aceptable o aceptable con control específico, corregir o adoptar medidas de control y así sucesivamente. Pero ahora salgámonos de GTC 45, porque es que siempre hablamos de GTC 45, hablemos de otra metodología, la metodología RAM. La metodología RAM, que es el Risk Assessment Management, que es una metodología que también se acerca para la evaluación y valoración de riesgos. Es una metodología que se encuentra principalmente en el sector hidrocarburos y es un riesgo ponderado que cruza, es un análisis cualitativo que cruza la probabilidad con las consecuencias. Entonces, démonos cuenta que las consecuencias se definen para personas, económico, ambiental o imagen de la empresa. Y nos dan los rangos para definir el valor de 0 a 5. ¿Cuál es el valor que tomamos para hacer para determinar en cuál va a estar? Pues el que nos dé mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener un riesgo ambiental leve, pero una incapacidad permanente. Estemos hablando un derrame. No, voy a cambiar un poquito porque no voy a hablar de químicos. Voy a seguir con el tema de riesgo público. Riesgo público, podemos tener una incapacidad permanente y tenemos tener unas consecuencias graves, es decir, entre 1 y 10 millones. Si estamos hablando del vehículo de la logística, del vehículo de distribución, pues vamos a tener unas consecuencias económicas importantes y unas consecuencias personales también importantes. Es más, podemos decir que es incapacidad permanente, pero económicamente es catastrófico porque está por encima de 10 millones. ¿Cuánto vale un vehículo de logística? Pues muchísimo. Pero vamos a tener, entonces démonos cuenta, aquí tenemos diferentes valoraciones. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? La mayor. Y esa la cruzamos con la probabilidad. Y entonces ahí sí ya nos vamos al histórico de la empresa, no al peor escenario, sino al histórico de la empresa. Sucede varias veces por año en la empresa, sucede varias veces por año en la empresa. Ha ocurrido en la empresa y ha ocurrido en este sector en la industria. Entonces, démonos cuenta que ese cruce nos dice si está en un riesgo en ninguno, en verde, en un riesgo bajo, que es un color hueso, por así decirlo, que está en un riesgo medio, que es el amarillo, que está en un riesgo alto, que es el naranja, y que está en un riesgo muy alto. Si está en un riesgo muy alto, estamos hablando del histórico, de la caracterización de accidentalidad en la empresa, la descripción es intolerable. Se deben implementar medidas al respecto. Es análogo al no aceptable, situación crítica, corrección urgente.
Y de ahí, si estamos hablando de aceptable con control específico, aceptable los sistemas de control existentes no son suficientes, o se deben reforzar los procesos de socialización y riesgo muy bajo. Entonces, démonos cuenta que en las dos metodologías vamos a encontrar el muy alto o el no aceptable, y de ahí para abajo, pues ya tenemos los criterios de aceptabilidad del riesgo. ¿Para qué? Para la generación de controles en la gestión del riesgo. Y en ese orden de ideas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que a nuestra matriz de peligros hacerle un cuadro resumen donde tenemos la identificación del peligro, la clasificación, el nivel de riesgo, es decir, lo que obtuvimos al valorarlo. Démonos cuenta que esta ya es la calificación de nivel de deficiencia por nivel de exposición por nivel de consecuencia, y la interpretación del nivel de riesgo. En este caso, en este ejemplo que les estoy presentando, pues tenemos que estamos hablando de 3, que es amarillo, 2, que es naranja, y 1, que es rojo, que es lo que vemos en GTC 45, acá, ¿sí? Amarillo, naranja y rojo. Entonces, en ese orden de ideas, y también lo vemos aquí en RAM. En RAM vemos verde, amarillo, naranja y rojo. En ese orden de ideas, cuando hablamos de priorizar el riesgo, estamos precisamente ordenando de menor a mayor o de mayor a menor, como ustedes quieran, esos riesgos que obtenemos de nuestra matriz de peligros. En esos riesgos que obtenemos de nuestra matriz de peligros, pues determinamos nuestro diagrama de barras, y sobre el diagrama de barras, los que tengan un mayor valor, pues vamos a tener en cuenta que van a ser los riesgos a priorizar dependiendo precisamente de ese contexto de la empresa, de ese insumo que es la matriz de peligros. Por eso, y es importante decirlo aquí, cuando hagamos matriz de peligros, si no hacemos este cuadro resumen, pues es como si no hubiéramos hecho nada. ¿Por qué? Porque no estamos priorizando el riesgo. A partir de esa priorización, tenemos que definir las acciones para abordar el riesgo. ¿Cuáles son las acciones para abordar el riesgo? Entonces, empezamos a hablar de articular el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la estrategia del negocio. Y entonces nos vamos a la plataforma estratégica, que es el cuadro de mando integral de todas las empresas, donde tenemos que, con base en la misión y en la visión, que sean coherentes con la política de la calidad, los objetivos de calidad, determinar cuáles son los criterios de mejora continua y la gestión del cambio. Y esto lo aterrizamos y lo integramos o integramos el sistema de gestión a esta plataforma estratégica. ¿De qué forma? Definiendo metas alcanzables. Metas alcanzables, es decir, la política de seguridad y salud en el trabajo, que es ese norte, y que a partir de esa política derivamos los objetivos. Recordemos que los objetivos deben ser medibles, cuantificables, medibles y alcanzables, con metas definidas. Entonces, al definir las metas, pues estamos hablando precisamente de cómo vamos a lograr desde seguridad y salud en el trabajo apuntarle a esta visión estratégica, a esta plataforma estratégica, perdón. Aumentar los efectos deseados desde el punto de vista de los riesgos y las oportunidades. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de lo que puede afectar la sobrevivencia de la empresa. ¿Por qué seguridad y salud en el trabajo es un aliado estratégico de los procesos? Porque un accidente de trabajo puede poner en riesgo la integridad de la empresa, tanto en lo económico como en lo jurídico. Sin ir más allá, tenemos una normatividad muy robusta
y bastante extensa en seguridad y salud en el trabajo. El no cumplir algunos criterios o alguna de la normatividad puede generar sanciones, multas y hasta cierre de la empresa. Entonces, si bien nuestro objetivo es prevenir o reducir efectos no deseados y aumentar los efectos deseados, es decir, trabajar en las oportunidades, es también muy importante no dejar de lado el aspecto jurídico, es decir, el cumplimiento de las normas. También tenemos que mirar cómo vamos a alcanzar esa mejora desde el punto de vista del diseño de los planes de acción y la implementación de nuevos controles según se necesite. En planes de acción, y por eso hablo de alcanzar la mejora dentro de esa identificación de riesgos y oportunidades, siendo las oportunidades un riesgo positivo, muchas veces establecemos planes de acción, pero no los medimos. No decimos fue efectivo o no fue efectivo, se cumplió o no se cumplió con lo que se esperaba. Por eso es muy importante definir qué se espera antes de definir el plan de acción. Y desde el punto de vista de la diferenciación o segmentación, y cuando hablo de segmentación, hablo de identificar los diferentes componentes de la empresa para poder establecer esos planes de acción y para poder implementar esos lineamientos desde la planeación estratégica, pues, y el contexto de la empresa. ¿Qué áreas la constituyen y cómo la organizan? Cuando presento aquí este gráfico es de un área, pero eso no significa que todas las áreas tengan el mismo comportamiento. Entonces tengo que empezar a mirar cuáles son los riesgos prioritarios por área y después hacer un segundo trabajo evaluando e integrando esos riesgos prioritarios por área, cuáles se repiten para que sean los riesgos prioritarios de la empresa y los que no se repiten, pues trabajarlo como riesgo prioritario del área, ya puede ser en un segundo momento o dependiendo también de la importancia del área. Como les digo, áreas estamos hablando logística, proceso, gestión misional, apoyo, etc. Y comercial, nunca nos podemos olvidar del área comercial. Estamos hablando del sector manufactura, pero recordemos, si no se factura, pues la empresa no va a tener resultados. Y si la empresa no tiene resultados, pues vamos a tener problemas desde el punto de vista del flujo de caja de la empresa. Entonces, por eso tenemos que tener totalmente claro cuáles son los riesgos de cada área que constituye la organización, cuáles son los requisitos de las partes interesadas. Y cuando hablamos de partes interesadas, estamos hablando de nuestros clientes. Si somos una empresa del sector manufactura, pues ¿quiénes van a ser nuestros clientes internos y externos? Internos, nuestros trabajadores, pero externos van a ser nuestros contratistas, nuestros proveedores. También van a ser, pues, los clientes a quienes les vendo. ¿Qué me solicitan esas personas a quienes les llevo el producto? Entonces, démonos cuenta que en esa identificación de partes interesadas es muy importante saber qué es lo que necesita mi cliente, porque lo que necesita mi cliente debe hacer parte de la estrategia del negocio. Y si el cliente me exige, y como se está pensado en la normativa, que adopte y que demuestre que estoy cumpliendo con los estándares de seguridad y salud en el trabajo, se convierte en algo importante para mí. Como les decía, cuáles son los procesos y cómo esos procesos están retratados en esa matriz de peligros. Cuáles son los resultados de las auditorías y la caracterización de accidentalidad. ¿Y por qué los resultados de auditoría son importantes? Porque en los resultados de auditoría estamos identificando los riesgos del sistema de gestión, además de los riesgos ocupacionales. Pero cuando hablamos de los riesgos del sistema de gestión, estamos hablando qué es lo que no está cumpliendo el sistema de gestión, cuál es el estándar mínimo que no está cumpliendo y eso cómo puede afectar la integridad de mi empresa. Y desde el punto de vista de caracterizar la accidentalidad,
cómo esa accidentalidad, cómo esos accidentes, conforme a los factores de riesgo que la generan, la parte accidentada, el lugar donde se accidenta, bueno, todas esas variables que están inmersas en lo que es la caracterización de la accidentalidad, me conducen a identificar oportunidades de mejora o desviaciones, también puede decir, y desviaciones del proceso. Y como les decía, como estamos identificando partes interesadas, cliente externo y cliente interno, pues también tenemos que mirar el dinamismo de la operación en cuanto a los cambios internos de nuestra empresa, ya sea una actualización, ya sea un cambio de tecnología, ya sea la implementación de otra área, etcétera, etcétera, y externos, pues desde varios puntos de vista que los desarrollaré más adelante, que es lo que le dan el dinamismo a la operación. Tenemos preguntas, tenemos aportes o tenemos alguna participación de nuestros asistentes. Si tenemos alguna participación, por favor, no duden en hacerlo. Y pues con base en tener esta claridad de cómo articular el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde una visión de los riesgos y las oportunidades dentro de la plataforma estratégica de la empresa, tenemos que llevar a lo que es el tratamiento del riesgo. Y el tratamiento del riesgo tenemos que evidenciarlo desde la generación del programa, definiendo actividades responsables, fecha de ejecución. Por eso es que los planes de trabajo siempre llevan cronogramas, porque debemos definir cuándo vamos a ejecutar tal o cual actividad, la fecha de seguimiento y cuáles van a ser los criterios de seguimiento y revisión. Las acciones van enfocadas a evitar el riesgo, pero evitar el riesgo realmente es muy difícil. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque es que realmente el riesgo no se evita, el riesgo máximo se sustituye. Estoy eliminando un riesgo, pero estoy implementando otro. Entonces, evitar el riesgo es complejo, es bastante complejo. Lo que sí podemos es reducir el riesgo, es decir, la incertidumbre, porque es que tengamos en cuenta algo. El riesgo es incertidumbre. Entonces, al reducir el riesgo, pues estamos reduciendo la incertidumbre. La incertidumbre frente a la generación de accidente de trabajo o la ocurrencia de enfermedad laboral. Mitigar, ya estamos hablando de medidas de control, transferir y aceptar el riesgo. ¿Sí? Aceptar el riesgo, ¿cuándo aceptamos el riesgo? Cuando está en un nivel bajo, 1, máximo 2. ¿Por qué? Porque el riesgo no lo vamos a eliminar, como les decía. Y para llevar a cabo ese tratamiento del riesgo, entonces lo miramos acá. Transferencia del riesgo. La transferencia del riesgo es, pues, además de hacer las afiliaciones a la ARL del personal, de los trabajadores, en el cual la figura de la administradora de riesgos laborales es una aseguradora. Es decir, te paga por un siniestro que ocurre, y eso va en prestaciones asistenciales, económicas, y bueno, otra serie de cosas que no está dentro del alcance de este seminario. Pues tenemos que mirar quién nos va a apoyar, quién responde en caso de un evento en el que se pierda materialmente algo en la empresa. Entonces estamos hablando de la teoría de seguros. Estamos hablando de cuál es nuestro intermediario de seguros, a quién le contraté la póliza, qué es lo que estoy asegurando en mi empresa, cuáles son los activos que estoy asegurando. Aquí dice Marta Lucía, el riesgo siempre está, pero no siempre es medible. No, Marta Lucía, no es cierto. El riesgo siempre es medible, siempre. El peligro no es medible, porque el peligro es cualitativo. El peligro se identifica. Yo identifico la situación de peligro o identifico la fuente del peligro. Pero cuando estábamos hablando de riesgo, estamos hablando de una incertidumbre y estamos hablando de la probabilidad
de la ocurrencia del evento. Y eso está asociado a la exposición a la deficiencia. Entonces, y lo quiero llevar nuevamente para acá, me voy a volver un poquito para pues, sacarte la duda frente a este comentario. El nivel del riesgo es la probabilidad, que es lo que es la incertidumbre, que es la base del riesgo, está definido por la deficiencia y la exposición del trabajo. Si un trabajador está expuesto, pues ya hay un riesgo, ya hay una incertidumbre frente a lo que le puede pasar. Entonces, es para que lo tengamos claro. En ese orden de ideas, pues les decía, cuando hablamos del tratamiento del riesgo, estamos hablando de quién nos ayuda a compartir el riesgo, quién nos apoya en caso en el que el riesgo suceda. Estamos hablando, por ejemplo, de un incendio. En un incendio, claro, hay una pérdida material y puede haber una pérdida humana. Desde el punto de vista de pérdidas humanas, estamos hablando de lesiones, estamos hablando de varios aspectos que pues la administradora de riesgos laborales, en este caso Positiva, nos apoya desde el punto de vista de las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas a las que tiene derecho todos los trabajadores de acuerdo con la normativa. Pero, ¿quién nos responde o quién nos ayuda en caso de pérdida de material, maquinarias, equipos, infraestructura? Pues depende de cómo los tengamos asegurados. Seguridad y salud en el trabajo, ¿nos involucramos en esto? Sí, claro que sí. ¿Y por qué nos involucramos en esto? Porque desde seguridad y salud en el trabajo también debo proponer medidas para el tratamiento del riesgo en caso de un siniestro. Siniestro ya sea desde el plan de emergencias. Entonces, por eso es importante que nos podamos involucrar y que tengamos claridad nuestros aliados estratégicos, que son los seguros, las aseguradoras. La disminución de las consecuencias. Pues la disminución de las consecuencias está relacionada con la intervención del nivel de deficiencia de forma tal que impacte positivamente a la disminución de estas. Entonces se los voy a poner en un ejemplo. Máquinas y equipos. Entonces, en máquinas y equipos encontramos que las máquinas de la operación no tienen guardas. Vamos a implementar guardas. Entonces, el nivel de eficiencia es la falta de guardas. El control, implementar guardas, es un control de ingeniería. ¿Se disminuye la consecuencia? Claro que sí. Y se disminuye la consecuencia, no se está eliminando el riesgo, pero se está disminuyendo la consecuencia porque la persona aún puede tener el evento, pero la consecuencia ya no va a ser una amputación, ya no va a ser una pérdida de, no sé, de una mano, de un dedo, etc. O va a ser una herida, o va a ser un aplastamiento, bueno, tantas cosas que pueden pasar con riesgo mecánico o por asociado a riesgo mecánico. Va a ser algo más leve, que sea más tratable desde el punto de vista de recuperar la persona. Hablamos también de la disminución del riesgo jurídico, es decir, es cómo evidenciamos el cumplimiento legal a través de los programas de la gestión del riesgo ocupacional, con base en la priorización de los riesgos. Hablamos de la disminución de las contingencias a partir de la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad, de la intervención del accidente de trabajo, enfermedad laboral, desde la caracterización como tal, como les había dicho, y el seguimiento a planes de acción. Y aquí hay algo muy importante, compartir el riesgo. ¿Cómo compartimos el riesgo? Pues definiendo con claridad la responsabilidad y corresponsabilidad en la materialización del riesgo. Y un ejemplo de esto es la seguridad basada en el comportamiento. Cuando hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, tiene que tener en cuenta los tres aspectos. Identificamos las condiciones inseguras, identificamos los actos inseguros y trabajamos en cultura organizacional. ¿Con quién estamos compartiendo el riesgo en un programa de seguridad basada en el comportamiento? Con el trabajador. No es solamente una condición de proceso, sino también una decisión que toma el trabajador que está interactuando con la fuente del peligro.
Y entonces nos vamos precisamente con ya esto totalmente claro, lo que es la gestión del cambio, donde identificamos cambios internos, introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, en instalaciones, equipos, tecnología, insumos, en la estructura organizacional, en la administración de la infraestructura, entre otros, y cambios externos como cambios en la legislación, evolución del conocimiento en el sistema de gestión integral, entre otros. Cuando hablamos del cambio externo, estamos hablando, por ejemplo, de cambios en la legislación. En el último mes salió la normatividad para seguridad en calderas, por ejemplo. Entonces estamos hablando que estos cambios externos nos conducen a revisar nuestras acciones, cómo estamos abordando el riesgo desde el punto de vista de nuestro sistema de gestión. Y entonces en los cambios internos y externos, pues tenemos que definir las partes interesadas como un cambio externo, la tecnología del proceso como un cambio interno, el recurso humano, es decir, cómo estamos convirtiendo ese recurso humano en talento humano, que eso también lo trabajamos en otro seminario, y la definición de metas que sean alcanzables y que sean viables. Y entonces aquí tenemos un proceso de planeación completo. Tenemos la plataforma estratégica, es decir, la filosofía empresarial. La misión, la visión, los valores y las políticas corporativas. Espérenme que creo que hay, no tenemos más preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, háganlas. A partir de esta filosofía empresarial, pues definimos los objetivos corporativos. Y los objetivos corporativos incluyen los objetivos desde la seguridad y salud en el trabajo. Y hacemos un diagnóstico empresarial, un diagnóstico interno de fortalezas y debilidades del proceso, en el cual también incluimos seguridad y salud en el trabajo, cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos a partir de auditorías internas, a partir de inspección, es decir, el proceso de verificar dentro de ese ciclo PHBA y el diagnóstico externo, amenazas y oportunidades, pero amenazas y oportunidades de la empresa, incluyendo pues también todo lo que tiene que ver con plan de emergencias. No confundamos diagnóstico externo solamente con plan de emergencias, sino que el plan de emergencias, es decir, las amenazas a las que está expuesta la empresa, pues también van a ser parte, ¿sí? Hacen parte, están involucradas, pues lo que son las amenazas naturales y las amenazas antrópicas. Con este diagnóstico, pues desarrollamos estrategias corporativas por medio de programas en el cual debemos tener en cuenta el presupuesto y el plan de acción. Estamos hablando de control desde el plan de acción a la filosofía empresarial y retroalimentación desde la filosofía empresarial hacia el plan de acción. Entonces tengamos en cuenta que la planeación estratégica parte desde la filosofía empresarial e integra los diferentes momentos y elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bajo estos principios debemos trabajar nuestro sistema de gestión y nuestra planeación estratégica. Flexibilidad y actualización. Todo plan puede y debe ser actualizado cada vez que las circunstancias del entorno o la voluntad de la organización así lo quieran. Deslizamiento, es decir, continuidad. Un plan debe tener continuidad para que tenga evolución. Si un plan no tiene continuidad, pues no tiene evolución. Es un reflejo de la mejora continua y se modifica lo que haya que modificar del plan anterior. Por eso también es una evolución. Gestión. El plan tiene que ser un documento vivo que se consulte cada vez que se tenga que tomar una decisión importante y que refleje las acciones de la transferencia del riesgo que se hayan seleccionado. Globalidad tiene que ser global, incluyendo los planes a corto plazo, los programas según riesgos prioritarios y las áreas prioritarias. Deben estar plan y control unidos. El que planifica controla. Para controlar hay que saber a fondo lo que hay que controlar y eso lo sabe el que hace el plan. Y
tener en cuenta principios. Principios dentro de estos principios, la participación. En el proceso es necesario que la participación se abra a todos los niveles, definiendo el alcance de cada nivel. En la participación identificamos 4 etapas que son valiosísimas desde el punto de vista de compartir el riesgo, porque la participación pues es otro de los aspectos a tener en cuenta en esa estrategia de compartir el riesgo. Encontramos que al participar, al generar esa participación, se está promoviendo el compromiso de mi población trabajadora. Se está haciendo la recolección de ideas valiosas. Se motiva a realizar esas acciones o a trabajar en esas oportunidades de mejora y de paso se forma al trabajador. Desde comunicación asertiva es importante tener en cuenta 3 aspectos. Yo pienso, el proceso necesita y la empresa espera. Pienso es cómo estoy participando. Esto va asociado a la formación que tengo y al compromiso que estoy generando. El proceso necesita. Entonces ahí viene asociado la recolección de ideas valiosas. ¿Qué es lo que necesita el proceso? Y lo que necesita el proceso lo identificamos a través de las diferentes personas que están involucradas en el proceso. Y la empresa requiere. Y desde el punto de vista, la motivación, la empresa requiere ese compromiso y ese compromiso se obtiene a través de la motivación. Entonces, démonos cuenta que es fundamental trabajar en esa cultura organizacional, que es una de las estrategias de la transferencia del riesgo en relación con compartir el riesgo. Y finalmente, la programación, un plan estratégico, además de contener los programas y planes de acción, también debe contener el presupuesto correspondiente, los sistemas de información para hablar de trazabilidad, y ahí es cuando hablamos de otro producto que también tiene Positiva Compañía de Seguros, que es Alista. Alista es ese sistema de información que permite generar esa trazabilidad por medio de algunas de sus aplicaciones en esa planeación estratégica que estamos haciendo de nuestro sistema de gestión, incluyendo también controles y seguimiento. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes del día de hoy y vamos a comenzar a realizar nuevamente nuestro sondeo para qué tal nos fue con la formación que estamos terminando. Claudia, ¿nos ayudas, por favor? Muchas gracias, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. La aceptabilidad del riesgo está incluida en A, la valoración del riesgo, B, el histórico de accidentes en la empresa, C, la evaluación de los riesgos, D, la elaboración del plan de trabajo. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final. A, la valoración del riesgo con un 44%, B, el histórico de accidentes en la empresa con un 4%, C, la evaluación de los riesgos con un 33%, D, la elaboración del plan de trabajo con un 20%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Nos fue bien, subimos nuestro porcentaje, que efectivamente es valorar el riesgo, es la valoración del riesgo. No confundamos a nuestros asistentes que están en ese grupo del 33%, en ese porcentaje del 33%, que evaluar el riesgo es asignar valores a la deficiencia, a la exposición y a la consecuencia. Valorar el riesgo es determinar cuál es el nivel, es decir, hallar la puntuación final, que es el cálculo, o sea, calcular el riesgo, y definir si es riesgo aceptable o no.
es decir, si está en nivel 1, 2, 3 o 4. Entonces, la respuesta correcta es la valoración del riesgo, que es la, si no estoy mal. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. Los riesgos se priorizan a partir de A, el nivel de consecuencias, B, el nivel de exposición, C, el histórico de accidentes, D, el nivel del riesgo. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el nivel de consecuencias con un 6%, B, el nivel de exposición con un 19%, C, el histórico de accidentes con un 8%, D, el nivel del riesgo con un 67%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Súper bien. Efectivamente es con el nivel de riesgo y aquí en esta gráfica está. Démonos cuenta que priorizamos, es decir, organizamos organizamos nuestra matriz, los peligros que encontramos a partir precisamente de ese nivel de riesgo que calculamos para definir cuáles son los prioritarios y que son los que requieren una mayor una actuación pues más rápida. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Dentro de las acciones a implementar como parte de la planificación estratégica se tienen A, actualizar de matriz de peligros y definir indicadores, B, seguridad basada en el comportamiento y gestión de cambio, C, actualización de matriz de peligros y gestión del cambio, D, seguridad basada en comportamiento e indicadores de gestión. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, actualizar de matriz de peligros y definir indicadores con un 37%. B, seguridad basada en el comportamiento y gestión de cambio con un 15%. C, actualización de matriz de peligros y gestión del cambio 35%. D, seguridad basada en el comportamiento e indicadores de gestión con un 13%. Ingeniero Joseph, ¿cómo nos fue con esta última pregunta? Un poquito mejor, pero no tanto. Démonos cuenta, el tratamiento del riesgo incluye la gestión del cambio y compartir el riesgo, es decir, responsabilidad y corresponsabilidad en la materialización del riesgo. Es decir, estamos hablando de seguridad basada en el comportamiento. Entonces, y aquí lo tenemos también, estamos hablando de los cambios de la gestión del cambio y dentro de esa gestión del cambio, pues también el compartir el riesgo como un mecanismo de tratamiento del riesgo es fundamental. Entonces, la respuesta correcta es la B, que es seguridad basada en el comportamiento y gestión del cambio. Muchas gracias, ingeniero Joseph. Muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias y muy gentil. Que estés muy bien. A todos nuestros asistentes, que estén muy bien, muy buena tarde. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá y sus alrededores a que participen de manera gratuita en nuestra Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollará en la ciudad de Bogotá este 13 y 14 de junio de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Puedes inscribirte escaneando el código QR que aparece en pantalla en estos momentos o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, también agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarás todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional
multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas nuestras acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se va a generar para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión de Edúcate. Los dejaremos con un video de nuestras ferias realizadas en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad de los servicios y, por qué no, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.